¿Por qué son tan débiles los personajes del nuevo mundo en Overlord? Antes de empezar debo aclararles que todo lo que diré es mi opinión personal, por lo que pueden dejarla de ustedes en los comentarios. Sin más que decir, empecemos. En algunos de mis videos me he encontrado con este tipo de comentarios, donde se cuestiona y se dice que las habilidades de los personajes son súper chetadas y que la obra es mala, porque el autor les dio habilidades sin ninguna justificación. Por lo que yo les diré, el por qué todo está debidamente justificado. Lo que debemos tener en cuenta para esto, es que los protagonistas vienen transportados de un videojuego, donde claramente como jugador no te podían poner a nivelar 10 años, para alcanzar el nivel máximo de tu personaje. Además de las ventajas de los objetos encontrados o de paga, a esto deberíamos sumarle que si morían, volverían a revivir perdiendo experiencia, y tal vez un par de niveles, pero volver a subirlos no les tomaría mucho tiempo. Es aquí donde me dirán, pero en el nuevo mundo también pueden ser revividos, y técnicamente es cierto, pero si nos centramos por ejemplo en el reino de Reestice, sabremos que la única persona conocida que puede usar magia de resurrección en ese reino, es Lacus. Por ende ahí está el dilema, a mayor demanda mayor precio, ya que la mayoría de personas y aventureros no tenían lo suficiente para pagar por este tipo de magia, debido a que el solo revivir una persona podía costarles el trabajo de años, por lo que salía más rentable conseguirse otro compañero. Lo que nos lleva al segundo punto, que sería el poco aumento de sus estadísticas en los habitantes. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el sistema de niveles no es nativo del nuevo mundo. En Yggdrasil bastaba con crear tu personaje, desbloquear las habilidades, subir las estadísticas y listo, pero en el nuevo mundo las deben aprender. De alguna manera los primeros jugadores encontraron la forma de pasar todo ese conocimiento a los habitantes del nuevo mundo, lo que claramente desarrolló un sistema de enseñanza que dependiendo del talento de la persona, puede durar años en entrenamiento y aún así no mejorar. Además de que debías obligatoriamente dedicarte a una sola profesión o tu progreso disminuiría notablemente. Incluso sus héroes más conocidos, de razas poco longevas, no superaban el nivel 30, y las que más vivían el nivel 40. Por ponerles un ejemplo tenemos a el mismo Fluder, que incluso habiendo prolongado su vida por más de 200 años, aún no supera el sexto nivel de la magia. También podemos incluir a Rigrid o Evilei. Por cierto tenemos videos sobre estos personajes por si quieren ir a verlo. Y recuerden que tenemos Discord, para que vayan a apoyarnos. El siguiente problema que tenemos en el nuevo mundo es algo que ya mencioné anteriormente, el miedo a la muerte, ya que no es lo mismo estar en un videojuego, sabiendo que no te pasará nada, que ir a enfrentarte a un dragón, sabiendo que si mueres no volverás a ver a tu familia. Por lo que una de las formas más efectivas de subir de nivel, era el superar el miedo a la muerte, algo que Clean y Brainunglaus aprendieron en su encuentro con Sebastián. En el caso de Clean él era un guerrero sin ningún tipo de talento, pero aún así pudo romper sus límites, y logró vencer a un guerrero más fuerte y más experimentado, como lo era Succulent, con algo de ayuda, pero pues son detalles. Pienso que si la obra se hubiera extendido un poco más, su nivel se habría elevado por las nubes. Y de Brainunglaus, un genio de la espada que prácticamente nunca entrenó en su vida, hasta que conoció la derrota a manos de Gazef, y después vio la muerte cerca por parte de Chaltear, pero superó su miedo, también gracias a nuestro mayordomo favorito. Al vencer sus temores pudimos verlo ir por encima del reino de los héroes, algo increíble para su corta edad. De haber seguido vivo, creo que en un par de años superaba a las Pléyades en poder. Finalmente, hay algo que pocos tienen en cuenta, y es la posibilidad de que estas personas en un futuro, puedan superar a los jugadores, debido a su sistema de enseñanza, ya que lograron desarrollar hechizos que no existían en Yggdrasil, e incluso las artes marciales que podían, temporalmente aumentar su fuerza a niveles ilógicos, por lo que no sería descabellado pensar que en un futuro avanzarán tanto, como para plantarles cara. Bueno amigos, esta es mi humilde opinión sobre este tema, espero y nos puedan dejar la suya en los comentarios.